El extraño rancho de mis abuelos. En el rancho de mis abuelos nos gustaba jugar de niños, porque podíamos sentir la verdadera sensación de ser libres. Era un lugar donde parecía no existir el tiempo. No importando las arrugas y la resequedad en la piel de la cara de mis abuelos, ellos mantenían un espíritu joven. Pero había algo, una cosa que por muchos años se nos ocultó a mis hermanos y a mí, y lo sabíamos, porque cuando la noche caía y la densa oscuridad lo invadía todo, no había lámparas o velas que brindaran la suficiente luz para que mis abuelos dejaran de mostrar un semblante de preocupación. Su comportamiento siempre se tornaba nervioso. Ellos se veían siempre ansiosos por las noches. Solo ellos conocerían el motivo. Cada vez que nos quedábamos a dormir con ellos, mi padre batallaba mucho para convencerlos de que se nos permitiera pasar la noche en ese rancho. Pero mi padre siempre lograba convencerlos. A mis papás les gustaba llevarnos al rancho, porque también así ellos aprovechaban para divertirse, y al par de noches ellos iban al rancho a quedarse otras cuantas noches con nosotros y así tener momentos de familia. En una ocasión fuimos al rancho de mis abuelos a pasar las vacaciones de Semana Santa y Pascua. Medio mes en un lugar perdido entre la nada, donde la tranquilidad y la pureza del aire nos regalaban momentos de grata felicidad. Pero fue al caer la segunda noche que algo extraño ocurrió, y desde ese momento fuimos descubriendo cosas que nos dejarían sin palabras. En el atardecer de ese día, estábamos mis dos hermanos y yo jugando fútbol afuera de la casa principal del rancho. Una casita humilde que a la entrada tenía un comedor y un pasillo a lo largo que recorría unos 25 metros hacia el fondo, y sobre estos pasillos se tenía acceso a varias habitaciones, y cada habitación tenía una ventana desde donde se podía apreciar el llano, sobre el cual felizmente estábamos mis hermanos y yo aquella tarde, y en el cual se encontraba un árbol grande y con un tronco de gran diámetro también. Era un árbol muy viejo, tendría más de un par de siglos sin duda alguna, y había sido testigo de muchos acontecimientos históricos. Estaba extrañamente seco de sus ramas y tenía muchos años que no enverdecía. Las raíces le brotaban sobre el suelo, como si éste quisiera salirse de la tierra y escapar corriendo. Aquellas raíces lucían enredadas entre sí y creaban bordes alrededor de aquel árbol, bordes que si uno se les quedaba viendo, tendrían formas extrañas. Mis hermanos y yo, en ocasiones pasábamos mucho rato viéndolas y describiendo sus formas. «Esta tiene forma como de sapo deforme», decía mi hermano de alguna de las raíces. «Esta parece un lagarto con muchas patas», decía yo de otra raíz expuesta de aquel imponente árbol. Incluso en su tallo, la deformidad creaba aspectos como de personas que agonizaban. Después de verlo mucho rato, uno podría verse muy sugestionado, o también, quizá, eso podría crear pesadillas nocturnas. Finalmente, esa tarde que jugábamos fútbol, fuimos interrumpidos por un grito que hacía notar un sentido de urgencia. «Vengan a cenar ya para que se acuesten», dijo mi abuela. «Les preparé arroz con leche y unas gorditas de trigo. Anden que se enfría». «Ahí vamos, abuela, déjenos seguir acá afuera un rato más», le respondimos. «Ya les dije que se metan, ¿o quieren que le diga a su padre que me están desobedeciendo?». Ya muy molesta, mi abuela nos volvió a gritar, y ante eso teníamos que seguir la orden de mi abuela. Ya dentro de la casa, mi abuela nos presionó mucho para que cenáramos rápido y nos llevó a dormir. En el dormitorio, mis hermanos y yo nos acostamos, cada uno en una cama. Aquel cuarto era muy oscuro. Entraba únicamente la luz que provenía del exterior, luz que era opacada por una vieja sábana blanca transparentosa que servía de cortina, y que mi abuela, antes de irse a su cuarto,
nos advirtió que por nada del mundo la quitáramos o que abriéramos la ventana. Nosotros asentimos diciéndole que no había problema con eso, que obedeceríamos. Cuando mi abuela se fue, mis hermanos y yo nos pusimos a platicar un rato, en voz muy baja para que no se dieran cuenta mis abuelos de que estábamos despiertos y nos fueran a regañar. Esa noche no queríamos dormir y además hacía un calor infernal. Mi hermano Antonio, el mayor, se acercó a la ventana, removió la cortina y antes de que lograra abrirla un poco, me dirigí a él diciéndole que no la abriera porque mi abuela nos lo había ordenado así. No pasa nada, solo le voy a abrir tantito para que entre un poco de aire. Hace un calor infernal, dijo mi hermano, quien quitó un tablón que sostenía la ventana. La abrió un poco y luego la atoró colocando la cortina, abultándola y metiéndola por abajo de la hendidura inferior. Aquello nos refrescó agradablemente, al grado que mis hermanos casi al instante se quedaron dormidos. Yo me sentía sin sueño. A diferencia de mis hermanos, yo no me sentía bien. Respirar aquel aire fresco en el silencio de la seca y solitaria noche hizo que me invadiera la nostalgia. Una sensación de tristeza y profunda depresión me invadió. Me acechaban pensamientos acerca de la vida. Pensar profundamente en la existencia siempre me ha generado mucha ansiedad. La muerte y el dolor de perder a un ser querido me abruma y me revuelve el estómago. Recuerdo que me vinieron a la mente imágenes en las que mis padres fallecían, imágenes en las que podía ver los ataúdes donde yacían sus cuerpos, sin vida. Sé que solo era un pensamiento, una trampa de mi cerebro que visualizaba las partes más oscuras de las cosas, la parte más densa de mis más profundos miedos. También pensaba en cómo mis abuelos habían pasado toda su vida en ese rancho. ¿Que acaso no sentían ganas de conocer el mundo, o mínimo lo que había un poco más allá del par de hectáreas que tenían por propiedad? Pero también pensaba en que, pese a que yo los consideraba como personas de mente cerrada, ellos eran felices en su mundo, aquel mundo que ellos habían creado. Hacía mucho no me acechaban esos pensamientos. Tenía mucho miedo. Quería correr a la cama de mis padres a abrazarlos y decirles que tenía miedo, que me sentía solo, pero ellos no estaban en el rancho y llegarían hasta dentro de 5 días para pasar la última semana con nosotros. Solo me quedó darme la media vuelta y cerrar los ojos, tratar de dormir, pero el aire comenzó a arreciar y la ventana se abrió por completo. Una tormenta se acercaba y los relámpagos hacían estruendo en el cielo e iluminaban el llano donde jugaba con mis hermanos aquella tarde. Y aquel árbol, aquel misterioso árbol, se mostraba sombrío tras la luz del incandescente cielo. Me acerqué para cerrar la ventana, pero no pude, porque me quedé paralizado por algunos segundos observando aquel árbol. Había algo en él. No era claro poder verlo, por la distancia y por la oscuridad, pero cada que el cielo se encendía, confirmaba yo que alguien estaba ahí parado, justo a un lado del tronco y de las ramas secas, mirando hacia la ventana, justo hacia donde yo estaba. Parecía la silueta de un hombre que tenía un gabán. Yo no distinguía mucho, pero parecía que aquel hombre flotaba, porque sus pies no tocaban el suelo. «Dios mío», dije en voz alta, y fue cuando caí a la cuenta de que aquel hombre no estaba flotando, sino que estaba colgado de la rama gruesa que se extendía de ese árbol. Traté de enfocar bien mi mirada, pero aquello era muy claro. Me llené de miedo y cerré la ventana y coloqué el tablón para bloquearla. Uno de mis hermanos se despertó porque estaba haciendo yo mucho ruido y le pedí que se acercara. «Mira, Juan, ven a ver esto». Y así fue que él se levantó y a través del opaco cristal dirigió su mirada hacia el árbol que seguía iluminándose con la luz de los relámpagos. «¿Ya viste lo que está en aquel árbol, justo en la rama que te gusta subir?», le pregunté a mi hermano Juan. Él se quedó en silencio, observando, con el ceño fruncido.
tratando de enfocar lo más posible sus ojos en aquel árbol. Se quedó mudo, no habló. Yo le preguntaba qué era lo que él podía ver. Sin embargo, su cara y su mirada se fueron transformando lentamente en la de una persona completamente aterrada, pero aún así no había palabras que salieran de su boca. «Ya dime, Juan, dime qué estás viendo. ¿Puedes ver al hombre colgado?» Lo sacudí y pareció reaccionar, pero no me quiso contar nada acerca de lo que vio. Solamente dijo: «Nada, no vi nada. Yo creo que mejor ya vámonos a la cama». Colocamos la cortina y nos fuimos a acostar. A mí me costó mucho poder dormir. Me tocó escuchar muchos ruidos de coyotes que hacían una especie de aullidos y que alertaban a los perros del rancho, los cuales comenzaban también a aullar y a ladrar muy fuerte. Esa fue una noche que no olvidaré, porque a partir de eso que vi, muchas cosas cambiaron para siempre en nuestras vidas. Y fue una noche en la que pude dormir hasta que el cuerpo ya no pudo más y perdí la noción de mí. A la mañana siguiente, estando en el desayuno, noté algo raro en mi hermano Juan. Casi no quería comer. Se le notaba disperso, su mirada un tanto perdida. Él era muy alegre y estaba yo seguro de que algo no andaba bien con él. Y seguramente lo que vimos la noche anterior tenía algo que ver con eso. Ese día Juan no quiso jugar con Antonio y conmigo. Se la pasó solo y en silencio. No hablaba mucho. Tampoco quiso comer. Al igual que con el almuerzo, apenas lo probó. Yo no quería decirle a mis abuelos lo que había pasado, porque seguro nos regañarían. Pero como veía a mi hermano Juan en ese estado, no vi de otra, y le dije a Antonio que me acompañara. Mi abuelo estaba cortando una leña, y le pedí un momento para contarle. Mi hermano Antonio escuchó todo lo que sucedió la noche anterior, y se quedó sorprendido, y sin poder decir nada, porque la molestia de mi abuelo era bastante notable. De inmediato le llamó a mi abuela, y le pidió que nos metiera a la casa. Finalmente ya estaba cayendo nuevamente el atardecer. Mi abuelo entró a la casa después de media hora. Se le veía triste y nervioso. Su aspecto era el de un hombre cansado. Solamente recuerdo que le dijo a mi abuela que ya sabía qué hacer. Mi abuelo se metió a su cuarto y mi abuela nos dio de cenar. Nos pidió que nos metiéramos al cuarto donde se encerró junto con nosotros, ya caída la noche. Sacó un rosario, agua bendita, roció la ventana, las camas y a nosotros mientras rezaba. Hizo oración por muchas horas. Nos pedía que le acompañáramos en los rezos. No quiso contarnos cuál era la razón de que estuviéramos haciendo todo aquello. «Ya mañana les contaré. Pidan por su abuelo. Pídanle a Dios por él». Mi abuelo ya era un hombre grande. Tendría poco más de los 70 años, pero había sido un combatiente revolucionario, uno que fue obligado a combatir. Él no quería tocar nunca las armas, pero le amenazaron que si no iba a combatir, le matarían a sus padres y a sus hermanos menores. Eso era lo poco que sabíamos de él, antes de que mi abuela nos contara más cosas. Pues después de varias horas de rezar, cayó rendida y la acostamos en una de las camas, le dimos un té y la cobijamos para cuidarla. Y ahí fue que nos contó lo siguiente. Quiero contarles un poco más de su abuelo, y así entenderán lo que está pasando. Su abuelo fue un combatiente. Él evitó a toda costa pelear. Nunca quiso hacerle daño a nadie. Incluso se negaba a disparar en la batalla, pero después de que fue amenazado de que perdería a su familia y él se iría preso, fue que no le quedó más que seguir las órdenes en contra de su voluntad. Y así fue que su abuelo se convirtió en un hombre que arrebató muchas vidas, pero hubo una que arrebató y que le costaría muy caro, pues había de por medio una maldición. Aquí cerca en ese tiempo había un brujo que era muy conocido, y cuando los soldados llegaron a saquear esas tierras, a su abuelo le tocó sacar al brujo de su casa. Aquel hombre no opuso resistencia,
pero lanzó una maldición hacia el coronel de aquel grupo de soldados, razón por la cual aquel brujo fue llevado a ser ejecutado y colgado. Su abuelo fue el encargado de llevar a cabo la ejecución, fusilando a aquel brujo justo donde está aquel árbol. Y señaló hacia la ventana, indicándonos el árbol que estaba justo afuera del rancho. Luego colgaron el cuerpo en señal de que el saqueo de la zona sería llevado a cabo y quien se opusiera sufriría de lo mismo que aquel brujo. Pero su abuelo cuenta que antes que disparara a aquel brujo, aquel hombre le dijo que más allá de la muerte, él siempre estaría presente para vengarse y para quitarle lo más amado en su vida, que nunca más sería feliz, y que pese a que se quedara con todo, nunca podría irse de aquellas tierras. Y dicho eso, mi abuela también nos contó que por esa razón habían perdido a sus 2 primeros hijos, y tampoco habían podido dejar aquel rancho que les había sido regalado por el coronel después de aquel saqueo, justo después de terminar la guerra de revolución. Ese rancho de mis abuelos había sido la casa de aquel brujo, solo que demolieron la humilde cabaña de aquel hombre, y mi abuelo reconstruyó, y por miedo a las palabras del brujo, nunca quiso irse de aquí. Pero es como si mis abuelos estuvieran condenados a vivir en ese lugar. Por más que habían intentado comprar o salir de ese rancho, algo siempre ocurría y se veían obligados a seguir viviendo ahí. Todo es obra del fantasma del brujo, decía mi abuelita. Pero su abuelo ya está cansado y fue a enfrentarlo de nuevo. Fue a enfrentar su espíritu, a su alma que posa en aquel árbol. Hemos vivido con mucho miedo todo este tiempo. Ya es hora de que todo pare. Estamos seguros de que se quiere llevar a Juan. Se le ha metido por los ojos. Por eso está así después de que lo vio anoche. No sé qué horas serían, pero ya pasaba de la medianoche. E igual se comenzó a escuchar la lluvia y los relámpagos, igual de fuerte que la noche anterior. Nos acostamos y Antonio, el mayor, se acostó en un petate en el suelo para que mi abuela pudiera usar su cama. Las velas se apagaron y completamente a oscuras nos quedamos dormidos. Pronto amaneció y nos levantamos. Mi hermano Juan ese día estuvo mucho mejor. Desayunamos, sin embargo, había algo muy extraño. Mi abuelo no estaba por ninguna parte. Ese día no lo vimos para nada. No regresó después de que salió la noche anterior, ni tampoco los días siguientes. Fue muy raro, porque mi abuela estuvo preguntando por él con los pocos pobladores de los alrededores y nadie sabía nada. Un par de días después mis padres llegaron y encontraron aquel ambiente de preocupación en la casa de mi abuela, pues era muy extraña la desaparición de mi abuelo. Mi padre salió a la búsqueda de inmediato. Se subió al carro junto con mi hermano Antonio y se perdieron por varias horas. Caída la noche, mi padre dijo que al amanecer, después de desayunar, saldría para la ciudad a reportar la desaparición con las autoridades. Mi abuela estaba muy triste por lo que estaba pasando con mi abuelo. Se le notaba en su cara que era algo que le estaba doliendo mucho. Ella ya no quería ni levantarse de su cama. Pero las cosas no mejorarían. Esa noche mi abuela se levantó para que rezáramos. Nos pusimos cerca del comedor y sacó su ya muy desgastado rosario. En la cara de mi padre se notaba que no quería rezar, porque eso no ayudaría de mucho. Mi abuelo estaba allá afuera, enfrentando no sé qué circunstancias complicadas, y las oraciones pues no ayudarían de mucho, pero simplemente por el hecho de empatizar con la abuela en su dolor fue que se unió al rezo. Pronto comenzaría de nuevo a escucharse los sonidos de los relámpagos y azotarían los fuertes vientos. Su fuerza era tal que incluso una de las ventanas cercanas a la puerta principal se abrió violentamente, dejando entrar la luz destellante de los rayos que azotaban los alrededores. Todos volteamos a ver hacia donde la ventana estaba y avistamos aquel viejo árbol. Su figura lucía tan siniestra, pero era imposible dejar de mirar. De pronto, de entre todos los destellos,
se pudo ver la figura de un hombre colgado, tal y como aquella noche que lo vi, solo que esta vez lo estábamos viendo todos. Mi padre salió corriendo y yo quise ir tras él, pero mi madre me detuvo, así como a mis hermanos también. Mi padre se perdió entre la oscuridad de la vereda que llevaba hacia dicho árbol, dejándonos muy aterrados de lo que pudiera pasarle y de lo que representaba la figura de aquel hombre colgado del árbol. Pasaban los minutos y no había señales de que mi padre regresara, pero de un momento a otro la lluvia se detuvo. Los relámpagos cesaron y el ambiente volvió a la calma. Al poco después mi padre entró. Lentamente abrió la puerta, hizo un par de pasos hacia adentro y con un tono ansioso en su voz nos dijo que había encontrado al abuelo. Lo triste de aquello es que lo había encontrado colgado del árbol. Aquella fue una noticia muy impresionante. Era algo también inexplicable. ¿Cómo había llegado hasta ese punto todo? ¿Quién colgó al abuelo? No había razón para ello. Para su edad y condición, era imposible que él mismo se subiera al árbol. Se hizo el funeral. Todos estábamos muy tristes y mi abuela estaba deshecha. Mi hermano Juan se fue a dormir porque mis padres no querían que presenciara aquel acto fúnebre y se pusiera mal como días antes. La mañana siguiente, mi abuela, quien se quedó dormida de cansancio en el funeral, despertó y llorando fue hacia su habitación. Trajo un pequeño baúl y nos comenzó a mostrar algunas fotos del abuelo. Los presentes comenzaron a acercarse y a platicar recuerdos acerca de él. Mientras veíamos las fotografías, ella nos contó que la voluntad del abuelo siempre fue la de ser enterrado junto a las raíces de aquel árbol. Mi abuelo tenía la creencia de que si un día entregaba la vida al fantasma del brujo, éste nos dejaría en paz y aquella maldición terminaría. Así, la abuela nos dio a entender que mi abuelo se había entregado para salvar a nuestra familia y sobre todo a Juan de aquella maldición. Y así lo creo. Si mi abuelo no se hubiera entregado, mi hermano Juan, estoy seguro de que habría muerto. Fue un gesto de bondad y humanidad que mi abuelo hizo por nosotros. Después de aquella noche donde perdimos al abuelo, muchas cosas cambiaron. El árbol al poco tiempo comenzó a florecer, el rancho de la abuela se volvió muy productivo y pudo contratar trabajadores, y nosotros cada vez que podemos la visitamos y le llevamos flores al abuelo. Ahora pasado el tiempo, sentimos que el espíritu del abuelo es el que le ha dado nueva vida a aquel árbol de secas ramas, y también que cada hoja que cae de este lleva en su interior una parte del ser de mi abuelo a cada rincón de aquel rancho. Si te ha gustado esta historia, compártela en tus redes. Si quieres que tu historia salga aquí, puedes enviármela al correo tusrelatosdelgato@gmail.com. Les agradezco muchísimo por haberme permitido entrar a sus hogares y por acompañarme a escuchar esta historia. Yo soy Diego, el gato humano, y por hoy me despido esperando que esta noche la curiosidad los haya llevado al miedo.